Hoy estamos en vísperas de carnaval. Hoy arrancan los carnavales. Es la fiesta popular por excelencia de nuestro pueblo. Y no para confrontar con la fiesta de la tradición, sino para convivir con ella. Nuestra mirada de la cultura y de la sociedad en términos más generales está sustentada en un cruce permanente de expresiones. Por lo tanto, más que confrontar, conviven dos expresiones culturales, como el carnaval y como la tradición, posiblemente con culturas distintos, con públicos distintos, pero todos integrantes y componentes de este mestizaje, de este entrecruce que es nuestra cultura como sociedad. Es imposible rastrear el origen, es muy difícil precisar desde cuándo se celebra el carnaval en San Antonio de Areco. El historiador Federico Berti, que falleció ya siendo hombre grande en 1993, escribía a finales de los años 50 y en la década del 60, en las páginas del semanario La Gaceta, que él añoraba, que él tenía una fuerte nostalgia por los carnavales de su infancia, y los situaba allá por principios del siglo XX. Oberti hablaba de algunos nombres propios del carnaval y mencionaba en sus recuerdos algunos de los motivos, de los disfraces que animaban la fiesta. Y entre ellos ubicaba a los famosos carruajes de Soto. Los carruajes, que eran los medios de transporte habituales hace más de 100 años, adornados para la ocasión, eran uno de los principales atractivos, si no el mayor, del desfile del carnaval. Y no son otra cosa más que los antecesores de nuestras actuales carrozas alegóricas y humorísticas, de los cuales tenemos grandiosos artesanos en nuestro pueblo. También en el año 1921, el semanario La Idea hablaba sobre los corsos de carnaval de ese año, y haciendo un balance de la edición del año 21 decía que la fiesta no había tenido ni el brillo ni la concurrencia de antaño. O sea, en 1921 en San Antonio de Areco se hablaba de la importancia de los carnavales de antes. Hace 100 años atrás se estaba hablando de que los carnavales de antes eran mejores. Entonces podríamos llegar a una conclusión un tanto arriesgada, si se quiere, que el carnaval en San Antonio de Areco, con ese puñadito de datos que yo comparto con ustedes ahora y que tenemos disponibles, vamos a decir que el carnaval se celebra en San Antonio de Areco desde mediados o finales del siglo XIX, y que es, junto a la celebración de San Antonio, el 13 de junio, a las fiestas patronales, las dos celebraciones más antiguas que tiene nuestra comunidad organizada como tal. Los patronales fueron perdiendo un poco de gravitación y ha quedado ese festejo más circunscripto a los católicos, a los que regularmente asisten a misa, etcétera, etcétera, pero en su momento tuvieron gran importancia. Era una fecha de reunión obligada, fundamentalmente para los vecinos del común. Insisto, ha ido perdiendo espesura, gravitación, el 13 de junio, pero el carnaval se renueva. Si hay algo que tiene garantizado el carnaval, es la concurrencia de público. Lo que sí podemos decir con más soltura y con más certeza, que el escenario
habitual y más frecuente de el carnaval era la Plaza Ruiz de Arellano, que durante muchísimos años, hasta exactamente 1971, la fiesta del carnaval se hizo en la plaza principal de nuestro pueblo. Imagínense esto, que les voy a agregar ahora. Como los adoquines se empezaron a colocar en la Plaza Arellano, en parte de calle Alsina, en parte de calle Arellano, y en algunas cuadras que cruzan, como General Paz, San Martín, Alén, se empezaron a colocar en 1926 y la obra se terminó en 1928. Durante años en nuestro pueblo, el carnaval, en la Plaza Arellano, se llevó a cabo en calles de tierra. ¿Se pueden imaginar esa situación ustedes? Carnaval en calles de tierra, en el centro de la ciudad. Hasta el año 1971, en la plaza principal se hacían los carnavales, invariablemente. Es más, como se permitía en la década del 40, por ejemplo, del 50, hasta 1960, hasta finales del 60, se permitía que también circularan automóviles en el recorrido. Allá por el 48, 49, 50, en el primer gobierno de Aquiles Pasaglia, se extendió el recorrido por calle Alsina y por calle Arellano hasta San Martín. Era tanta la concurrencia, eran tantos los participantes, era tanto el fervor y la adhesión que despertaba la fiesta, que las autoridades, por lo general el gobierno nombraba una comisión de vecinos que se hiciera cargo de la organización del carnaval, resolvieron extender el recorrido del circuito. En 1972 hubo un cambio, por primera vez se sacó al carnaval del centro administrativo y comercial del pueblo. Fue durante el gobierno de Ángel Bernardo Alonso, y entre el 72 y el 76, modalidad que continuó don Carlos Tapia, intendente peronista, el carnaval se llevó a la calle Aristóbulo del Valle. Ahí, a principios de la década del 70, era Avenida del Valle, porque los autos hasta Mitre, que era donde estaba pavimentada, circulaban ida y vuelta, digamos, como avenida. Y el recorrido iba desde la avenida Vieites hasta la calle Alvear, hasta la esquina del Correo. Ponían una especie de vallado en el medio, con tambores, de esos tambores de 200 litros, e iban y venían, en el mismo sentido de circulación de las calles. No fue casual que se decidiera trasladar a ese lugar la fiesta, porque en ese momento de la vida social de nuestro pueblo, el Club Rivadavia, que era una de las puntas del circuito, y en la otra estaba el Club Atlético River Plate, gozaba de un momento institucional de apogeo. Estaban prácticamente en la cresta de la ola, o estaban viviendo un ciclo brillante de su vida como institución. Tenían una gran rivalidad deportiva, pero a la par de eso, River había inaugurado su salón y su buffet en febrero de 1969, ahí donde está ahora, y Rivadavia había inaugurado su nuevo edificio sumamente moderno para la época, el 1 de mayo del año 69. Y entonces se trasladó el carnaval ahí, pasaban por frente al Prado Español, por frente a las oficinas de la Unión Telefónica. Y el acto de apertura se habían colocado cintas en la esquina del Correo, y el intendente Alonso fue y cortó esas cintas a manera de acto inaugural de los carnavales. Hasta 1976 estuvo ahí, desde el 72 al 76. Lo que hoy es calle Aristóbulo del Valle, entre los clubes Rivadavia y River, que además formaban parte de la organización junto a la Sociedad Española, que eran los locales, vamos a poner así, entre comillas, y era muy pujante por entonces, después se disolvió, la Sociedad de Fomento del Barrio de la Estación. Todos ellos participaban de
la organización del carnaval. Y vean otro hecho curioso, como a la par de la evolución o de las marcas más visibles que tiene la vida cotidiana de nuestro pueblo, también van emparentados con la organización de fiestas populares. En 1977 gobernaba el país una dictadura cívico-militar con Jorge Rafael Videla a la cabeza, y en la provincia de Buenos Aires estaba otro temible uniformado, Ibérico Saint-Saëns, que también tenía apoyatura de civiles en su organización de gobierno, y habían suspendido el carnaval, habían sacado de circulación el feriado. Aquí en San Antonio de Areco era intendente Enrique Mondaray, y quien estaba a cargo de la división cultura era Antonio Lozano. Ellos a principio de año llaman al Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y preguntan si podían hacer el carnaval. Le dijeron que no había ningún problema más allá de la prohibición que regía en la provincia de Buenos Aires, pero que lo podían hacer. Convocan a las instituciones que lo venían organizando, desistieron estas, también estaba Huracán entre los organizadores, y quien toma la posta es el Club de Leones. Hoy ya no existe el Club de Leones, pero por aquel entonces era una institución muy respetable que integraban comerciantes y profesionales, vecinos del pueblo, con mucho prestigio en el entramado social de nuestra ciudad, y que de alguna manera competían con el Rotary Club, que era más antiguo, que era más viejo, y todavía está en funciones. Lo de Leones tiene mucho que ver con el carnaval, porque ellos se hacen cargo de la organización y lo mudan. Yo les estoy diciendo cosas que el que está del otro lado estará pensando, este tipo está mintiendo. Mudan el carnaval al Boulevard Alsina, al costado de la municipalidad, lo que hoy es Héroes de Malvinas. Desde la Valle, la esquina de la municipalidad, hasta el cruce con Cervoni. Cervoni todavía era de tierra, aunque alcanzaban a doblar ahí en la esquina. Y donde hoy están las casas de, Enrique Bolea, el papá de los chicos que juegan también en San Patricio, el doctor Codevila, un poco más sobre Mateu, no sé si vivirá todavía, pero en un momento era de Miguel Comaleras, digo para que se ubiquen ahí, Alsina entre Mateu y Cervoni, mano derecha, como vienen los autos. Era la vieja canchita de Maguay, era literalmente un terreno baldío, en donde Maguay, que se había muerto hacía algunos años, había montado una canchita, y ahí sábados y domingos se jugaba al fútbol. Imagínense ustedes eso hoy. Bueno, ahí entre 1977 y 1981, con organización del Club de Leones, de hecho se llamaba el Carnaval de los Leones, y el acompañamiento de la municipalidad eran los hombres de cultura, eran Antonio Lozano y Carlos Mercado, papá de Fede y de Manuel. Ellos eran las caras más visibles del área de cultura. Organizaron el carnaval en ese lugar. 5 años. 5 años. Completaban para recaudar fondos más allá de las cantinas, de la venta de espumas y de alguna rifa. Hacían exposiciones de maquinarias, de automóviles. Y en el año 81, uno de los concurrentes al carnaval tuvo un accidente en esa exposición. Demandó al Club de Leones por una cifra millonaria en el juicio, que tuvieron que hacerse cargo los mismos socios de la entidad, que entra en declive. Tenía varios proyectos el Club de Leones, como por ejemplo esa plazoleta donde hoy está el CEF 127. El Club de Leones fue quien construyó ese playón, esa tribuna, y abajo hay vestuarios, baños, oficinas. Se lo devolvieron a la municipalidad en el año 88, cuando ya habían terminado de pagar las deudas que había demandado ese juicio por el carnaval, y bajaron definitivamente la cortina de la institución. Ante semejante conflicto, y ya en el tramo final del proceso de reorganización nacional, la dictadura militar, Ángel Alonso traslada el carnaval en el 83 a la Plaza Gómez.
casi se hace de emergencia. Por primera vez se lleva el carnaval a la Plaza Gómez en el año 1983. Yo recuerdo de ahí la primera comparsa, porque hasta ese momento la categoría comparsa en el carnaval de San Antonio de Areco se parecía más a lo que hoy son los grupos humorísticos. Varios integrantes desfilando bajo la insignia de un motivo, a veces también acompañando a las carrozas. Había una categoría que era carroza con comparsa, pero mucho más parecido a los grupos humorísticos de hoy. Poco y nada que ver con las comparsas que vemos cuando llegan imágenes del litoral, inclusive hasta del carnaval de Zárate, o ni que hablar de las brasileñas. Pero la que montó el Club Rivadavia en aquel año 83 sí se parecía a esas comparsas, y que de alguna manera por ahí fueron como el pequeño embrión de lo que hoy es la murga arequera. Yo siempre me lo acuerdo, y 2x3 se lo digo a él. Al gringo Sinicola, a José, era muy muchacho, llevando el estandarte del Club Rivadavia, encabezando la marcha de los integrantes de esa comparsa. Y cuando vuelve la democracia, que aparece en escena política con una fuerza inusitada, transformadora, Teodoro Domínguez, en un momento fundacional de la historia política de San Antonio de Areco. Sí, fundacional, porque hay un quiebre muy notorio con el pasado. A partir de ahí hay una nueva instancia para San Antonio de Areco. Decide llevar el carnaval en febrero del 84 otra vez a la Plaza Ruiz de Arellano. Después de casi 15 años vuelve al centro del pueblo el carnaval, y es una fiesta popular que queda grabado en la memoria de la gente. Uno podrá tener algún problema para fijar la bitácora, ¿no? Para ir y poner, bueno, tal año, pero con la vuelta de la democracia, con Domínguez en el gobierno, se llevó otra vez a la Plaza Ruiz de Arellano el festejo del carnaval. Y la organización corrió por cuenta y orden de la mayoría de las juventudes políticas, que habían animado con fuerza la instancia de la recuperación de la democracia, tiempo de la reapertura de los partidos políticos, de las campañas de afiliación, de los actos, de las recorridas por los barrios, de las aperturas de los locales partidarios. Bueno, y tanto empuje Domínguez lo canalizó, dándole sobre todo a la juventud radical, pero participaron otras fuerzas políticas en la organización de un memorable carnaval, el primero de la vuelta de la democracia en 1984. ¿Hasta cuándo se hizo la fiesta del carnaval? Esto lo deberíamos saber todos los que hablamos por radio. 1991. El verano del 91 todavía estaba el viejo bar Tokio, con su antigua estructura, con la máquina de helados sobre la calle Arellano. Y la gente que se sentaba, sacaban las mesas afuera y se sentaba en las esquinas. 1991, el último carnaval en la Plaza Ruiz de Arellano. Después se traslada en 1992 por primera vez a la Plaza Belgrano, y la idea era que se fueran alternando un año en Plaza Belgrano y un año en Plaza Gómez. Al 93 se fue a la Plaza Gómez, pero en el 94 se volvió a la Plaza Belgrano, y salvo en alguna ocasión, recuerdo el carnaval de 2002, en la más aguda crisis política, muy parecida a esta, económica e institucional que vivió el país. Recuerdo que en ese año 2002 en Plaza Gómez se hizo el carnaval sin corralito. Porque eso tiene el carnaval. Analizar desde un costado festivo e irónico las cosas que nos pasan. Desde el 92 al 2009, Plaza Belgrano la mayoría del tiempo, alguna ocasión en la Plaza Gómez. En el promedio, mucho más en la Belgrano. Hasta el 2009, les decía. Pero hay que marcar como un mojón el carnaval de 1994. Porque aparecen los alumnos y profesores de la Escuela de Arte
con lo que es la murga arequera. Bim Bangkok, mirá, miró, colorido, plasticidad, ingenio, un poco de circo, un poco de teatro, mucho de bellas artes, como se decía en aquel momento. Fíjense que hoy los jóvenes participan en el carnaval desde las murgas. Hoy, junto a las carrozas alegóricas, son los platos más fuertes que tiene nuestro carnaval. Y está aquella comparsa de Rivadavia del 82, y están las murgas de la Escuela de Arte del 94, como el viraje, digamos, que pega el carnaval hasta llegar a nuestros días. En 2010 se produce la deserción del municipio del carnaval. Post inundación, no se iba a hacer la fiesta. Alguna vez también pasó, por diversas razones. Pero es ahí en donde un puñadito de artesanos del carnaval, vecinos que les gustaba la fiesta, que participaban desde distintos lugares, Pichi Farías, nuestro querido dueño de la radio, Nani Ramírez, me acuerdo, Marica Tavares, Silvio Menconi, Cartucho Lescano, que en ese momento venía aquí a la radio, compartía con nosotros el cierre de cada programa. Creo que Jorge Gregoire, Clarita Galvarino, me estoy olvidando de alguno en el repaso, a mano alzada. Armaron de urgencia, Ezequiel Valente estaba también, un carnaval frente a la cancha Fite, a la avenida Huiraldes. Iban desde el frigorífico hasta la avenida Vieites, y la verdad que fue una multitud. Quisieron hacer una sola noche, como una suerte de juntada, a ver cómo salían las cosas, y tuvieron que convocar a 2 jornadas más, casi sin disfrazados, con lo que tenían puesto, y una multitud copó el viejo barrio de la estación. Ahí mostró la fortaleza, la inserción que tiene el carnaval en la sociedad de San Antonio de Areco. Y hubo otro quiebre, que fue el año 2011, cuando la presidenta por aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a restablecer el feriado del carnaval. Eso le dio un matiz nuevo para un pueblo como el nuestro, que es la llegada de turistas, una fecha más en el calendario de turismo, y un espacio de 4 días para la fiesta popular. Ese año 2011 hubo 2 fiestas, una que organizó la municipalidad con las cooperadoras del sistema educativo municipal y que fueron allá al barrio de la estación, a la L de Huiraldes y Quegles. Y poco después hubo otro carnaval, acuérdense, 2011, inédito, al pie del Puente Viejo, en lo que conocemos como Parque Comodoro Huiraldes, donde Estela Lennon le cedió a los artesanos del carnaval 2 días, 2 noches, que llovió para variar, pero que fue un mundo de gente, en la costanera, lleno de turistas, llenos de vecinos y llenos de carnaval. Y bueno, nos vamos acercando al presente, a nuestros días. Fíjense, con tan rica historia, que tiene absolutamente todo de popular, es el festejo del pueblo, pero que también tiene muchos ingredientes políticos. Se los fui resumiendo de manera apretada. Esto parece una catarata de palabras, de fechas, de números, de nombres, de años, mezclado con alguna impresión personal que siempre es errática, que siempre es discutible. Pero todo lo que yo les estoy diciendo no tienen más que ir a buscarlo, no tienen más que investigarlo, que tomarse un rato de tiempo, y para que ver que los datos son tal cual, que los hechos son sagrados y que las opiniones son libres después. Llegamos al presente y entró en escena otro gran transformador, como Domínguez, porque Paco de Urañona fue como Domínguez, digamos. Vinieron a transformar lo que estaba. Y creo yo que entendiendo, haciendo una lectura profunda, Paco, de esos últimos movimientos de los artesanos del carnaval y de que estaba agotada la modalidad de que las cooperadoras se preocuparan mucho y con mucho esfuerzo y con gente muy honesta de la parte gastronómica, pero se venía relegando, se venía perdiendo
La creatividad, el número de participantes, de artesanos del carnaval, siempre había discusiones. Los vecinos también, ninguno quería que el carnaval estuviera en su barrio, porque era incómodo, porque había ruido, porque se rompía todo. Imagínense ustedes, durante varias noches seguidas, multitudes, porque al carnaval van multitudes, y eso está asegurado, y eso es una garantía. Bueno, decide llevarlo al polideportivo. Como en casi todo lo que hizo Paco, hubo una innumerable cantidad de polémicas y de críticas. En esta grieta que vive San Antonio de Areco, yo creo que nuestro pueblo es un ejemplo en pequeña escala de lo que pasa en el país, pero es un ejemplo muy claro de lo que es la grieta de nuestra sociedad. Yo conversaba con algunos amigos que hay una parte del vecindario que no le pide más a Francisco Rato que lo que ya hizo, desalojar al peronismo del gobierno. Y ahora le va a pedir que trate de que no vuelva, pero no tiene demasiadas expectativas en las mejoras que Francisco Rato le puede dar al vecindario. Simplemente con que no vuelva Durañona ya está. Y entonces es muy difícil de esa manera. Paco cambió el carnaval, no solo porque lo llevó al polideportivo, sino que renació con gran fuerza. Y que además le agregó un espectáculo extra, que fue la llegada de espectáculos de artistas de gran cartel. No les voy a dar la lista ahora. Con participación también de los artistas locales. Iba una multitud a ver el desfile del carnaval y otra multitud a ver los espectáculos de después. Era bárbaro para la fecha del turismo, porque venía gente de todos lados, y era muy bueno para los que tenían las cantinas, porque arrancaban a las 9:30 de la noche y terminaban a las 4 de la mañana. Cosa que ahora no va a pasar. Bueno, el nuevo gobierno, atendiendo esto que yo les decía, digamos, que tiene que romper con todo lo que hizo Paco, ha elegido un sitio nuevo, que es el Boulevard Zerboni, que es curioso, ¿no? Romper con todo lo que hizo Paco y van al lugar que Paco asfaltó, que recuperó. Han invertido mucho dinero, la municipalidad y la cooperativa de luz, para acondicionar el lugar que se llama Predio Colombo, un lugar privado. Va en el Boulevard Zerboni, desde Bolívar hasta Sarmiento. La inversión ha sido en iluminación, seguridad, sonido, limpieza. Y está muy bien desde mi punto de vista que el Estado municipal, como hizo Durañona y como hizo Domínguez en su momento, invierta en las fiestas populares. Que esté todo el aparato del municipio puesto al servicio de la cultura. Más aún si es tan popular como el carnaval. Jamás vamos a objetar eso. Y está garantizada a partir de esta noche, hasta el martes, la presencia de gente. El público va a ir. Y el público no se queja. Los que se quejan, o los que nos quejamos, somos los que andamos siempre ahí dando vueltas por la cosa pública. Los propios funcionarios, los políticos, los periodistas, los militantes. En todo caso, en el punto específico del carnaval, por ahí los que participan, si no están de acuerdo con alguna cosa de lo que pasó en el circuito, con los premios, etcétera, etcétera. Pero la gente del común va, disfruta y no dice gran cosa. Es un fin de semana largo que seguramente atraerá mucho turismo. Va a estar el atractivo de las murgas, que son el corazón de la nueva estética que ha tomado el carnaval arequero, sin descuidar jamás las carrozas alegóricas y humorísticas, las máscaras sueltas y los grupos humorísticos. Porque como hablábamos al principio, que no se trata de confrontar ni de excluir al carnaval con la tradición, sino que es un cruce, que es un mestizaje, que hace más completa la muestra de nuestras expresiones culturales. Con el carnaval pasa lo mismo. No se excluyen, no chocan las carrozas alegóricas con las murgas, ni las humorísticas con las murgas, sino que al contrario, fortalecen y enriquecen el carnaval, la fiesta popular por excelencia de nuestro pueblo.